creo que son ese tipo de iniciativas que contribuyen al crecimiento de nuestra facultad, así como otros estudiantes, por ejemplo, han tomado iniciativas en cuanto a hacer programas de radio en la radio de la universidad, etc. Un conjunto de iniciativas que los estudiantes de la facultad están llevando adelante y que me parece muy importante resaltar. Bien, en relación con el tema, yo voy a tratar de presentar más bien una panorámica general en relación con la consulta, más que referirme a cada una de las preguntas en sí. Y voy a dividir mi exposición en tres partes. La primera, el juego de intereses que se presenta para la consulta del 4 de febrero. El segundo, que es un poco más extenso, que se refiere a de dónde venimos a dar a este momento de la consulta. Y el tercer punto se refiere muy brevemente al voto específico que voy a emitir en el momento de la consulta, que se desprende, como decía antes, no únicamente del análisis de cada pregunta, sino más bien del análisis del contexto general. Bien, ¿cuáles son los intereses que están en juego en este momento, ¿no? El juego de intereses depende del campo de conflictividad y por lo tanto tiene que ver con los actores que se encuentran en disputa en el momento actual. De manera que nosotros podemos identificar 4 bloques, por decir así, de intereses en juego en este momento. El primer bloque de intereses en juego es evidentemente el del gobierno de Moreno, que es quien plantea la consulta. Brevemente, dado que por el tiempo no me puedo detener mucho, vamos a decir que el interés fundamental de Moreno para la consulta es buscar espacios de legitimidad social para su gobierno. Y que esto tiene que ver básicamente con 2 factores. El primero es que su gobierno proviene de un débil triunfo electoral. El segundo se refiere a las pugnas desatadas al interior de Alianza País, que como todos sabemos han terminado llevando a su ruptura. De esta manera, el gobierno necesita recrear condiciones de legitimidad social y política. El segundo bloque de intereses en juego es el de la oposición correísta. Acá básicamente de lo que se trata es de impedir la afirmación del gobierno de Moreno, en la medida en que una afirmación de Moreno pondría un signo de interrogación demasiado grande sobre las posibilidades de retorno de Correa y con él del grupo que creció y se fortaleció económica y políticamente a su alrededor durante los 10 años de su mandato. El tercer bloque de intereses es el de las derechas. Si tuviéramos tiempo, dividiríamos al bloque de las derechas en las derechas políticas, las derechas gremiales y las derechas ideológicas. Como no hay tiempo, simplemente vamos a tomarlos en bloque mismo para señalar que el interés fundamental de las derechas en este momento es sobre todo preparar condiciones para la ofensiva que intentaron llevar adelante desde el periodo anterior hacia un retorno al neoliberalismo, ¿no? Y que ha tenido el último episodio en el comunicado de estos 20 supuestos expertos economistas que son básicamente el think tank económico neoliberal. Y finalmente hay un cuarto bloque de intereses, que es el bloque de intereses, vamos a decir, en general de las izquierdas, pero sobre todo de los movimientos sociales autónomos. Y acá el interés básico es el de tratar de reconstituir posibilidades que
lleven en un camino de redemocratización de la vida política del país y de alguna manera de liberarse de los grilletes de control y de destrucción que el correísmo lanzó sobre la organización social autónoma. Este es un poco el juego de intereses. Yo voy a decir que me sitúo para este debate en el cuarto bloque mencionado y decir que para ubicarme en ese bloque parto de premisas básicas, y estas premisas básicas son, en primer lugar, la lucha por la constitución del pueblo como sujeto autónomo y no como masa de maniobra para los populismos, y la lucha por la democratización y por el socialismo, entendidos como lucha permanente por el autogobierno de la sociedad. El segundo punto que voy a referir es de dónde venimos, ¿no es cierto?, cómo venimos a dar a esta situación. Aquí es necesario partir de un señalamiento. Venimos de el predominio durante una década de un régimen de carácter populista. Esto significa, en primer lugar, un régimen que proviene de una profunda crisis de la dominación burguesa, la crisis del neoliberalismo en el periodo anterior, la incapacidad del bloque neoliberal para continuar en el manejo del Estado, una crisis del conjunto de fórmulas políticas que el bloque neoliberal intentó en los 25 años de su predominio. Pero también, y al mismo tiempo, el desgaste de la movilización popular tras 25 años seguidos de resistencia contra el neoliberalismo y el inicio de fracturas del bloque popular en resistencia contra el neoliberalismo que se visibilizó de modo bastante claro en el episodio denominado la rebelión de los forajidos. Estos dos elementos crearon un vacío político que permitieron el triunfo de la autodenominada Revolución Ciudadana. Ahora, un régimen surgido en estas condiciones, con las características mencionadas, presenta algunas características. En primer lugar, se trata de un régimen que no representa a uno u otro sector del bloque dominante, a diferencia de lo que pudimos observar en el periodo neoliberal, pero que representa, en cambio, los fines estratégicos de la burguesía como clase y los fines estratégicos de la necesidad de ayornamiento del capital. En las condiciones concretas del momento de la crisis neoliberal, esto significaba básicamente dinero barato, condiciones generales de la producción, unificación de las condiciones de competencia capitalista, normalización de las condiciones de explotación del trabajo, ampliación del mercado interno, domesticación del pueblo y arbitraje en las relaciones con la globalización capitalista. En segundo lugar, un régimen de estas características se plantea como árbitro supremo de la conflictividad, que es esta conflictividad de la que hablábamos del periodo neoliberal, que termina con la quiebra del neoliberalismo y la imposibilidad de la burguesía de continuar, al menos por un tiempo, gobernando el Estado por sus propias manos. En tercer lugar, un tipo de régimen de este tipo supone la afirmación, ¿no?, del remate carismático del régimen político propuesto, es decir, el caudillismo como fórmula política. En resumen, con estos puntos lo que queremos plantear es que el correísmo, en tanto populismo, plantea una forma de autonomía relativa del Estado. Pero para poder llevar adelante estos fines, requiere, primero, un Estado fuerte
que implica también no solamente la recuperación de la capacidad de planificación y todos esos temas de los que nos han hablado, sino sobre todo la concentración de poderes y el autoritarismo. Se requiere también dar atención real, sea simbólica o material, a demandas populares postergadas durante los 25 años de neoliberalismo. Pero también requiere anular cualquier posibilidad de desarrollo de representación autónoma de las clases subalternas y, por lo tanto, todo este cúmulo de políticas que terminaron desarrollando lo que se llamó la criminalización de la protesta social. Estos elementos fueron construidos a lo largo de esta década a través, uno, de el manejo de formas específicas de relaciones políticas, de formas específicas de relaciones entre las clases, de mecanismos legales, constitucionales y de herramientas institucionales que fueron manipuladas para el efecto. Un ejemplo muy claro de lo que decimos es la función denominada de transparencia y control social, específicamente el Consejo de Participación Ciudadana, que acabó convertido en un mero instrumento para facilitar la captura de todas las funciones del Estado por parte del Ejecutivo y de su caudillo. Finalmente, deberíamos decir que, como todo populismo, el correísmo osciló en esta década entre momentos progresivos y momentos regresivos, y que en el último periodo predominaron claramente los elementos regresivos, que se expresaron desde temprano en el carácter represivo frente a la protesta social y que fueron afirmándose lentamente hasta acabar dándole forma a al régimen a partir de la consulta popular de 2011, recordarán ustedes, la consulta para meter las manos en la justicia. Es importante señalar esto porque los críticos correístas de Moreno señalan que Moreno implica un retroceso hacia el neoliberalismo. Sin embargo, esos retrocesos al neoliberalismo ya se vivieron en pleno auge de la época correísta. La firma del TLC con Europa, la aprobación de la Ley de Alianzas Público-Privadas, que es la puerta a las privatizaciones, el inicio de las privatizaciones, entre ellos la entrega de los puertos, la concesión de los puertos a empresas donde se combinaba el capital nacional con capitales transnacionales, las reformas constitucionales de 2015, el atentado a los derechos de los trabajadores de todo este último periodo, el anuncio de la flexibilización laboral, etc. Bien, vamos a pasar al tercer punto, y como solo me queda un minuto, entonces del tercer punto solo voy a decir lo siguiente. Sí. Ahora, voy a explicar ese sí de la siguiente manera. Ya había mencionado al inicio de esta exposición que me ubico desde el punto de vista de un proyecto de autonomía política del movimiento popular, de un proyecto de democratización y de socialismo. Y eso significa, en este punto coyuntural inmediato, la necesidad de desmontar los elementos de represión, los elementos de control y los elementos de afirmación del poder bonapartista que el correísmo fue creando. Esto se expresa más claramente en las preguntas, sobre todo en la 3, que es la del Consejo de Participación Ciudadana. Yo diría entre paréntesis que mi opinión es que ese consejo debería desaparecer. Y la 2, que es la pregunta sobre la reelección indefinida. La pregunta 3, en la pregunta 3, desde el punto de vista en el que me ubico, es importante votar que sí, ¿no? Para desmontar
para desmontar los elementos que éste contiene de perversión de la participación popular y de control represivo de las organizaciones sociales. Y además, para luchar contra la concentración de poderes que permite el control del Consejo de Participación Ciudadana. Si hemos leído la Constitución, sabremos que el Consejo es el que nombra a casi todas las otras funciones del Estado, excepto el Ejecutivo y el Legislativo. Y el correísmo llevó adelante su control absoluto del Estado a partir del control del Consejo de Participación. Desmontar el autoritarismo estatal implica un pequeño primer paso de la modificación del Consejo de Participación. Por último, ¿tiempo se pasó? Hay que reconocer que las preguntas, tal como están planteadas, no permiten la resolución de los problemas tal como están planteados. Sin embargo, el respaldo a la consulta, desde el punto de vista que planteo, es porque a través del resultado en la consulta se puede abrir una pequeña brecha, una pequeña hendidura por donde se pueda retomar el camino de la movilización autónoma del movimiento popular y de recuperación de la posibilidad de la construcción de un proyecto socialista. Muchas gracias.